Este es un tiempo en el cual estamos aislados, pero con promesa. La palabra de Dios nos guía. Así que te saludo. Dios te bendiga y guíe tu vida y te fortalezca en el nombre de Jesús. Punto 2 que quiero mencionar. No se trata de nuestra condición, sino se trata de su gracia. La circunstancia o situación, los conflictos, lo que estás viviendo, esta ceguera que estaba viviendo este hombre, era una circunstancia que podía estar pensando, no tengo el favor de Dios no está sobre mi vida. No se trata, los discípulos se acercaron allí y comenzaron a preguntarle a Jesús. Y conocemos esta pregunta, le preguntan los discípulos en el versículo 2, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había una línea de pensamiento, una razón a través de la Escritura, que lo llevaba a pensar que así como a través del pecado recibíamos la muerte, las enfermedades o las aflicciones también eran esto. Y es que eso muchas veces sucede así. Pero en este caso no tenía que ver con esta situación. Pero Jesús no se está enfocando en lo que era en el pecado. No se estaba enfocando en la condición. No se estaba enfocando en la circunstancia que estaba pasando este hombre. Se estaba enfocando en la gracia y en el amor de Dios. Muchas veces nos encontramos con personas, o aún mismo vivimos en nuestro corazón, que a causa de que nosotros hemos cometido cosas muy malas, podás decir en tu corazón, yo no puedo recibir el perdón de Dios, o Dios no puede fijar su vista en mí. No tiene que ver con lo que hayas hecho, no tiene que ver con tu realidad o tu condición. Solo se trata de amor, solo se trata de su gracia y de su favor. Cuando el Señor Jesús estaba atento a mirar a este hombre, Él no estaba mirando su condición. Recordamos siempre el relato de aquella mujer que se la llevan a los pies de Jesús, habiéndose hallada en una situación de pecado, iba a ser apedreada. Y el Señor Jesús allí tenía en su mano, tenía la potestad de emitir juicio y justicia, juzgar a esta persona conforme a la ley. Pero bueno, reconocemos esta famosa frase que el Señor dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y cuando el Señor Jesús se encuentra con esta mujer, ¿qué pasó con los hombres que te estaban acusando? Todos se habían ido. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No estaba enfocado en lo que había hecho, sino en la gracia que estaba a través de Jesús. Su amor, su perdón y su misericordia, dice la palabra de Dios, que se renuevan todos los días sobre nuestras vidas. Y podemos recibir este favor y esta misericordia que nos direccionan a un plan y a un propósito eterno. Nosotros podemos conocer a través de toda la palabra de Dios que su amor se renueva y su amor nos lleva a que nosotros podamos alcanzar de ese favor que es inmerecido. No tenemos que hacer nada. Cristo, aun siendo nosotros pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Y eso nos da seguridad que somos aceptos en el amado, que tenemos la posibilidad a través de Cristo de poder estar transitando ese camino nuevo, ese acceso que Él preparó a través de Jesucristo, a través de su sufrimiento, a través de su muerte en la cruz. Nosotros tenemos esta seguridad de poder llegar. Por eso cuando los discípulos le preguntaban, ¿a causa del pecado de quién? ¿De este hombre o de los padres que está enfermo? El Señor Jesús trae una palabra de gracia y dice, no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con mi amor, tiene que ver con lo que yo quiero hacer para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y nosotros podemos encontrarnos en situaciones que quizás sean difíciles, causan aflicción, son situaciones que quizás, circunstancias que nos atan, que nos detienen, que nos frenan, que nos entristecen, que nos hacen doler, pero quizás sean las circunstancias que Dios está preparando para que nosotros podamos estar viendo que hay un favor de parte de Dios. Las obras de Dios se manifiestan sobre nuestras vidas. La obra y el amor de Dios se manifieste sobre nosotros. Esto es una gracia que nosotros no podemos hacer nada para decir si la merecemos o no. Dios lo hace por simple amor.
Si cuando Él pensó en nosotros, y dice la palabra de Dios, antes de la fundación del mundo, Él estaba contando que quizás todas estas circunstancias estaban preparadas. Una de las primeras lecturas que tuve pensando en este título que el Señor trajo, me acordaba de la historia de José. Todos conocen la historia de José, o bueno, si no te la relato brevemente. José, un muchacho que recibe de parte de Dios una visión en la cual Él lo iba a poner sobre autoridad. Y a causa del celo de los hermanos, a causa de situaciones que vivió, él fue vendido como esclavo, fue tratado mal, fue llevado preso y olvidado, pero todo eso estaba dentro de la voluntad de Dios, para el propósito que Dios tenía para él, para su pueblo y para las generaciones que vivieron después. Qué bueno que nosotros podemos ver, gracias a Dios por las escrituras que nos cuentan esta historia, y podemos ver el plan completo de parte de Dios. Pero cuando nosotros nos toca vivir ahora y nosotros no podemos ver más allá, los ojos de nuestra fe son las que nos van a llevar a poder comprender que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Dios hizo con grandes hombres de Dios, así como José, como cada uno, como Moisés, que vivieron experiencias, como Job mismo, o aún los primeros discípulos que hemos estado aprendiendo en este tiempo, que vivieron situaciones en las cuales fueron perseguidos, pero tenían un propósito dentro del plan de Dios. Quizá las circunstancias que estés viviendo, tu condición actual, es la oportunidad para que Dios mueva su mano sobre tu vida y te lleve a poder alcanzar el propósito que Él tiene para vos, para tu familia, para tu hogar. Este es el tiempo en el cual puedas reconocer. Deja de quizás quejarte. Nosotros tenemos esta costumbre, mala costumbre, es decir, las circunstancias que nos toca vivir nos hacen renegar, rezongar, nos quejamos, nos enojamos con Dios. Pero que cuando nosotros descubrimos a través de la palabra que Él está teniendo un plan nuevo, poderoso para nuestra vida, nos direcciona, nos hace enfocarnos correctamente dentro del plan de Dios.